Mientras tenemos preparándose el contacto con nuestra colega colombiana, estamos acompañados aquí en cabina de Ramiro Escobar, que es un internacionalista, que lo invitamos para hablar originalmente de un tema que nos había llamado mucho la atención esta semana, que era la pelea o la bronca, tremenda bronca entre Donald Trump y Elon Musk. Pero, Ramiro, se impone que conversemos primero sobre este atentado, porque tiene un fuerte impacto en la región y además es una noticia mundial, ¿no? ¿Cómo ves este impacto en un país no solo hermano, sino que ha sufrido esa combinación de violencia política con inseguridad ciudadana en grado distinto y con variantes respecto a la nuestra, pero sabemos de qué por qué están pasando los colombianos? Bueno, yo, Fernando, gracias por la invitación. Lo que ha ocurrido en Colombia, este atentado contra el precandidato presidencial del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, Miguel Uribe, que no tiene parentesco directo con el expresidente, es una cosa brutal, condenable, que además retrotrae a Colombia una saga de asesinatos o intentos de asesinato políticos que viene desde el año 48, cuando matan en una calle de Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán, candidato del Partido Liberal, que se presumía que iba a ser presidente. Ellos incluso tienen un periodo que le llaman el de la gran violencia, Sí, ¿no? el periodo de la violencia, ¿no? Que se desata justo luego del asesinato de Gaitán. Hay una revuelta llamada el Bogotazo, donde se estima que hubo por lo menos 1000 muertos, no hay una cantidad determinada. Y luego, en los años 80, cuando los narcotraficantes dirigidos por Pablo Escobar desataron la violencia en Colombia, también fueron asesinados Luis Carlos Galán, por ejemplo, candidato del Partido Liberal, como Gaitán, en las calles de Bogotá también, y era un candidato que tenía posibilidades de ganar. También Carlos Pizarro, que era el candidato del M-19, que había sido un grupo guerrillero que dejó las armas, lo asesinan dentro de un avión a Pizarro. En los años 80 también Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica, un grupo de izquierda. Pero ahora hay el componente de que está presente la violencia organizada, el crimen organizado, el sicariato, se recurre a ellos, ¿no? Hay un joven de 15 años. Y la presunción es que ha sido un chico de 14 años, una cosa terrible, tenebrosa, ¿no? Y lo que hay en Colombia es un ambiente de polarización que tiene que ver con las elecciones que hay. Ramiro, vamos a seguir conversando, pero justamente tenemos el enlace con nuestra colega colombiana, Catherine Nieto. Buenos días, Catherine Nieto, gracias por atendernos. Soy Fernando Vivas y los estoy acompañando en la edición dominical de Ampliación de Noticias. Estábamos comentando con una colega de RCN, una cadena radial colombiana, Catherine Nieto, sobre el atentado, que felizmente no ha cobrado la vida, pero ha sido bastante grave, tanto que todavía hay pronósticos reservados y no sabemos, no hay un nuevo reporte de la clínica, contra el precandidato presidencial y actual senador importante del uribismo, que está encarnado en el Partido Centro Democrático en Colombia, y que es una carta fuerte para ser candidato de este partido a las elecciones presidenciales del próximo marzo en Colombia. Esto lo estábamos conversando no solo con la colega, sino con a quien tenemos nuestro invitado en cabina, el internacionalista Ramiro Escobar. Gracias, Ramiro, por tu paciencia. Más bien ahora ya nos habías dado tu posición y tu reacción sobre la gravedad regional que implica este crimen político, si bien no ha causado la vida, pero ya se le puede considerar un crimen político. Y queríamos irnos más al norte, a Washington, y que nos comentes cuál es tu impresión, y es más, que te animes y nos digas quién ha ganado hasta ahora en la gran pelea, una gran bronca en redes sociales y en entrevistas, porque ha estado en entrevistas entre Donald Trump y Elon Musk. Bueno, en esta suerte de bronca de callejón global, digamos, y norteamericana, que resulta francamente patética, ¿no? Creo que se juntan tres elementos, ¿no? Un elemento político, un elemento económico y un elemento psicológico, ¿no? Estamos hablando de dos personas
para usar un término familiar acá en el Perú, de un ego más que colosal, digamos, ¿no? Y un egocentrismo que algunas personas llaman incluso patológico, como la propia sobrina de Trump, ¿no? Entonces, están chocando dos personas que parece que no tienen una madurez suficiente como para encarar un conflicto político, que eso es principalmente, ¿no? Y que se origina porque las políticas de Trump, fíjate, que comienzan a afectar realmente los negocios de Elon Musk, ¿no? Entonces parece que Elon Musk es de ese tipo de personas que, ok, soy un liberal, vamos a desregular, okay, pero todo está bien hasta que no tocan mi negocio. ¿Qué negocio ha sido tocado por Trump? Por ejemplo, la desregulación, ¿no? Desactiva paulatinamente los subsidios que hay para comprar carros eléctricos. Que es la gran, uno de los, Uno de los sueños y negocios de Elon Musk, ¿no? Entonces, obviamente eso no le conviene, ¿no? Entonces parece que Musk es lo que piensa que sus intereses coinciden con los intereses de la mayoría, y Trump también, ¿no? Porque la desregulación favorece a la especulación financiera e incluso inmobiliaria. Entonces estamos viendo el choque de dos egos, dos empresarios, a mi juicio, inescrupulosos, ¿no? Que no tienen en consideración los intereses comunes, ¿no? Yo lo que veo es que en un primer momento, cuando Musk sale a decir en sus redes sociales, haciéndole honor al campo de batalla que se ha convertido X, que es una abominación terrible el plan financiero, el plan tributario aprobado en el Congreso y avalado por la administración Trump. Hasta allí podría encarnar una visión de oposición, ¿no? Y hasta ganar. Pero cuando Trump dice, no, Elon se ha puesto así porque le estoy tocando sus intereses personales, ahí gana Trump. Le destruye la narrativa más. Claro, es que tiene razón en eso, tiene razón, pero ojo, esas son cosas que se tienen que decir con más cautela política, porque existe algo que se llama la comunicación política. Un presidente no puede hablar así y un asesor presidencial tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que está ocurriendo es que en efecto sus negocios están siendo afectados, ¿no? Pero resulta que Trump sigue siendo el presidente, ¿no? Mientras que Musk ya no es asesor. De momento creo que ha ganado Trump, pero quienes están perdiendo son los ciudadanos norteamericanos. De momento, porque todavía no hemos visto toda la retaliación de Musk. Se ha informado que en las últimas horas ha bajado la tensión. Por ejemplo, Musk ha borrado el tweet que hacía referencia de la vinculación de Trump con Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, para quienes nos sigan, Jeffrey Epstein fue un empresario del mundo, digamos, audiovisual, que fue acusado de estar en redes de trata de mujeres y de menores. Promovía también, ¿no? fiestas con menores de edad, ¿no? Un tipo muy perverso y que se suicidó, ¿no? Y en cuya lista de invitados a las fiestas figuraban personas conocidas. Hay por lo menos un video donde a Trump se le ve junto a... Sí, aparece junto a Trump con Epstein. No estamos insinuando algo más. No, o sea, no hay ninguna evidencia, digamos, que Trump esté mezclado en la red o haya acudido a las fiestas, pero es una acusación muy seria o una insinuación muy seria que la saca más de la manga en un momento de tensión, revelando pues casi, como tú dices, su ánimo de retaliación y de ponerlo en evidencia y agitar el tablero y casi como yo soy más poderoso que tú, vas a ver lo que te va a pasar si es que tú empiezas a hablar mal de mí, ¿no? Entonces termina siendo ridículo, patético, pero tiene una influencia global, tiene una influencia en Estados Unidos, porque las medidas que está tomando Trump y a las que se opone más, pero hasta que le tocaron los intereses, son medidas que tienen que ver con la rebaja del Medicaid, por ejemplo, el Obamacare, ¿no? La rebaja de una serie de programas que tenían que ver con el bienestar de la gente, con la NOAA, que es a propósito de la Cumbre de los Océanos, de la que tal vez hablaremos en un momento, que la NOAA, que es la organización en Estados Unidos que se ocupa de las cuestiones oceánicas y atmosféricas, la investigación científica en general, o sea, es una desregulación que alienta un movimiento financiero especulativo y baja los derechos de las personas. Entonces, en opinión de nuestro terrorista Ramiro Escobar, aparentemente gana Trump, pero se está exponiendo demasiado como presidente a esta bronca con alguien
que no tiene freno y que puede responderle barbaridades que comprometan la figura de un presidente de Una cosa que es hasta un poco graciosa, digamos, es que hay una encuesta de hace unas horas según la cual hay un 48% de votantes de Trump que esperan que haya una reconciliación, ¿no? Yo lo veo difícil en realidad, porque son dos CEOs así supremos, digamos, incapaces de conceder, incapaces de dialogar, metiéndose en una bronca. Es una bronca tremenda. Nada que ver con las broncas locales entre Dina Boluarte y Otárola, pues, ¿no? Pero para terminar, Sí. por favor, quería tu opinión sobre el viaje de la presidenta a esta cumbre de los océanos en Niza, nada menos que en la Costa Azul, así, viendo el mar Mediterráneo con el presidente Emmanuel Macron. ¿Es necesaria, importante la presencia de Dina Boluarte ahí o es irrelevante? ¿O la cumbre esta tiene una importancia estratégica más allá de que esté la presidenta? Lo que es necesario es que el Perú esté ahí, ¿no? Esta es la tercera cumbre mundial de los océanos, que tiene que ver con la situación de los océanos a nivel mundial, ¿no? Algunos datos básicos, ¿no? Los océanos son los mayores sumideros de dióxido de carbono que aumenta el calentamiento global. Mucha gente cree que es la Amazonía, ¿no? Y hay el famoso mito de la Amazonía es el pulmón del planeta. En realidad no es un pulmón para empezar, pero el ecosistema que captura más CO2 es el océano, los océanos. Los océanos están muy deteriorados, hay islas de plástico, hay un decrecimiento de 30% más o menos de la pesca a nivel mundial en varios lugares, incluido el Perú, ¿no? Entonces es importante estar. La pregunta es si la presencia de la mandataria es relevante y si las políticas ambientales que hay en el Perú guardan coherencia con lo que se va a decir ahí. Porque, por ejemplo, acá estamos discutiendo si la pesca industrial se mete a la Reserva Nacional de Paracas. Y yo no he escuchado a la presidenta pronunciarse sobre eso, ¿no? Eso es más importante, las políticas públicas respecto a los océanos, que la presencia de una presidenta débil en la cumbre. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Gracias a ti. Por hablar del tema del día, que ha sido el atentado contra Miguel Uribe y de la bronca de Elon Musk con Todavía vienen varios capítulos. Trump. ¿No? Sí, de hecho van a venir varios capítulos y seguro vamos a conversarlos contigo. Más bien, últimas noticias sobre